En el verano de 1961, un hombre común entró a un laboratorio de la Universidad de Yale, se sentó frente a una máquina con 30 interruptores, y aceptó administrarle descargas eléctricas cada vez más fuertes a un desconocido que gritaba del otro lado de la pared. Nadie lo amenazó con un arma. Nadie le ofreció una fortuna. Un investigador con guardapolvo blanco solo le repitió, con voz calma, el experimento requiere que usted continúe. Y él siguió apretando el interruptor. Ese hombre nunca había visto antes a la persona que gritaba del otro lado de esa pared. No tenía ningún motivo personal para lastimarlo. Y sin embargo, 26 de los 40 voluntarios que pasaron por ese laboratorio llegaron hasta el final de la escala, hasta la descarga marcada apenas con 3 letras, besos. Esa cifra recorrió el mundo entero durante más de 50 años como una advertencia sobre la naturaleza humana. Lo que casi nadie sabe es que, medio siglo después, alguien abrió el archivo privado de ese estudio y encontró una historia bastante menos ordenada de lo que se había contado. En los próximos minutos vas a entender exactamente qué pasó dentro de ese laboratorio, por qué un psicólogo de apenas 28 años decidió diseñarlo así, y que encontró la investigación que, décadas más tarde, puso en duda al propio estudio que lo hizo mundialmente famoso. Pero antes hay que entender qué estaba pasando en el mundo esa misma primavera de 1961, cuando a Stanley Milgram se le ocurrió la idea. En abril de ese año, en un tribunal de Jerusalén, empezó el juicio contra Adolf Eichmann, uno de los organizadores centrales del exterminio de millones de personas durante el Holocausto. La filósofa Hannah Arendt cubrió ese juicio para la revista The New Yorker, y lo que más la inquietó no fue encontrarse con un monstruo. Fue encontrarse con un burócrata gris y aburrido, que insistía una y otra vez en que él solo había cumplido órdenes. Arendt terminó llamando a esa idea la banalidad del mal, la sospecha de que no hacen falta monstruos para cometer atrocidades, que alcanza con gente común dispuesta a obedecer. Stanley Milgram, psicólogo social judío de la Universidad de Yale, leyó esa cobertura y se hizo una pregunta que lo iba a perseguir el resto de su carrera. ¿Cuánta gente común, en cualquier país, obedecería una orden que sabe que está mal, si esa orden viene de alguien con autoridad? Milgram no quería una respuesta teórica. Quería medirla, en un laboratorio real, con números concretos. Y para eso diseñó uno de los experimentos más citados, y también más discutidos, de toda la historia de la psicología. ¿Vos qué crees que hubieras hecho, sentado en esa silla? Guárdate la respuesta un momento, porque para cuando termine este video, probablemente ya no sea la misma. Milgram puso un aviso en un periódico de New Haven, ofreciendo $4.50 por una hora de participación en un estudio científico de la memoria y el aprendizaje en la Universidad de Yale. 40 hombres respondieron, de entre 20 y 50 años, con oficios de todo tipo, obreros, vendedores, profesionales. A cada voluntario lo recibía un hombre serio, con guardapolvo gris, que se presentaba como el experimentador. Se llamaba John Williams, tenía 31 años, y en su vida real era profesor de biología en una escuela secundaria. Junto a él esperaba otro hombre, presentado apenas como otro voluntario más, un contador de 47 años, al que el experimento identificaba solo como el señor Wallace. Wallace, en realidad, era un actor contratado en secreto por Milgram. Y el sorteo que decidía quién sería el maestro y quién sería el alumno estaba arreglado desde el principio. El voluntario real siempre terminaba de maestro. Wallace siempre terminaba atado a una silla, en el cuarto de al lado, con electrodos pegados a la piel del brazo. El maestro debía leer, a través de un micrófono, pares de palabras que el alumno tenía que memorizar. Por cada error, tenía que apretar un interruptor en una máquina con 30 niveles de descarga, que iban de 15 voltios, marcados descarga leve, hasta 450 voltios, marcados apenas con las letras besos. Ninguna descarga real llegaba jamás al otro cuarto. Wallace solo actuaba. Pero el voluntario no lo sabía. Para él, cada interruptor era completamente real, y cada grito que escuchaba del otro lado de la pared, también. A los 75 voltios, Wallace empezaba a quejarse de dolor. A los 120, gritaba que ya no aguantaba.
A los 150 voltios, gritaba algo todavía más directo: sáquenme de aquí, tengo un problema del corazón, ya no quiero seguir. ¿Qué harías vos, exactamente en ese momento, si el hombre con guardapolvo, sentado a tu lado, te dijera con total calma: por favor, continúe? A los 300 voltios, Wallace empezaba a golpear la pared que separaba los dos cuartos. Después de los 315, silencio total. Ningún golpe, ningún grito, nada. El voluntario no tenía ninguna forma de saber si Wallace seguía consciente del otro lado. El propio Milgram, antes de correr el experimento, le había preguntado a un grupo de psiquiatras de Yale qué porcentaje de personas creían que llegaría hasta el final. La respuesta promedio fue menos del 1%, solo alguien con un trastorno psicológico grave sería capaz de eso. Se equivocaron por completo. El 100% de los 40 voluntarios llegó, como mínimo, hasta los 300 voltios. Y 26 de 40, el 65%, llegó hasta el final absoluto de la escala, 450 voltios, marcados apenas con 3X. Ninguno de esos hombres era, ni de lejos, un sádico. Milgram documentó sudor, temblores, tartamudeo, y en al menos un caso, una convulsión nerviosa real frente al propio experimentador. Varios se reían de forma nerviosa e incontrolable mientras seguían apretando los interruptores. Obedecer no los hacía sentir bien, los hacía sentir una angustia genuina. Y aún así, seguían. Milgram documentó con especial detalle el caso de un participante al que llamó, para proteger su identidad, Fred Prosy, un vendedor de seguros de 46 años. Prosy dudaba, se reía nerviosamente, y le preguntaba una y otra vez al experimentador quién se hacía responsable si a Wallace le pasaba algo grave. Cada vez, John Williams le respondía la misma frase, sin alterarse: yo soy responsable. Y cada vez, Prosy volvía a apretar el interruptor. Años después, en su libro Obediencia a la Autoridad, de 1974, el propio Milgram propuso una explicación para esto. La llamó estado agente, el momento exacto en el que una persona deja de sentirse responsable de sus propios actos y pasa a sentirse solo un instrumento que ejecuta la voluntad de otro. Según Milgram, ese cambio interno, y no la crueldad, era lo que explicaba lo que acababa de ver en su propio laboratorio. Contame en los comentarios, antes de seguir, ¿qué parte de esta historia te sorprende más hasta ahora? Milgram no se conformó con un solo resultado. Entre 1961 y 1962 corrió 23 variantes distintas del mismo experimento, cambiando una sola condición cada vez, para entender exactamente qué era lo que hacía obedecer a la gente. Cuando el experimentador daba las órdenes por teléfono, en lugar de estar presente en la misma sala, la obediencia total cayó del 65 al 20,5%. La sola distancia física de la autoridad cambiaba casi todo. Cuando el propio voluntario tenía que sostener físicamente la mano de Wallace sobre una placa metálica para aplicar la descarga, en lugar de solo apretar un interruptor a distancia, la obediencia total cayó todavía más, al 30%. Mientras más cerca y más directo era el contacto con la persona lastimada, más costaba seguir obedeciendo. Cuando el mismo experimento se corrió lejos de Yale, en una oficina modesta de Bridgeport, sin ningún prestigio universitario detrás, la obediencia bajó al 47,5%. Y cuando dos actores más, presentados como otros voluntarios, se negaban abiertamente a seguir antes de llegar al final, la obediencia del participante real se desplomaba hasta apenas el 10%. La autoridad, entonces, no era ni cerca de absoluta, dependía del prestigio del lugar, de la distancia física, y sobre todo, de si alguien más se animaba primero a decir que no. ¿Cambia en algo esta historia, ahora que sabes cuánto podía moverse ese 65% según el contexto exacto? Durante décadas, la versión oficial del experimento de Milgram fue exactamente esta que acabas de escuchar, un estudio ordenado, con una cifra clara, que probaba algo incómodo pero contundente sobre la naturaleza humana. Publicada en 1963 en la revista Journal of Abnormal and Social Psychology, se convirtió en uno de los estudios más citados de todo el siglo XX.
Pero en 2007, la psicóloga australiana Gina Parry empezó a investigar algo que nadie había mirado antes en detalle: los archivos personales de Milgram, guardados en la biblioteca de la Universidad de Yale, con cintas de audio originales de las sesiones y notas que jamás se habían publicado. Parry localizó y entrevistó, décadas después, a varios de los voluntarios originales. Muchos seguían atormentados por lo que habían hecho esa tarde en Yale. Y al escuchar las cintas completas, encontró algo que el artículo publicado en 1963 nunca contó: el nivel real de angustia había sido mucho mayor, y muchos participantes, en distintas variantes, dudaban abiertamente si las descargas eran reales. Parry encontró además que John Williams, el experimentador, se apartaba del guión oficial con más frecuencia de lo que el artículo publicado daba a entender, presionando con frases propias cuando el protocolo original no alcanzaba. Y que la sesión de desengaño posterior, donde se suponía que cada voluntario debía enterarse de inmediato de que todo había sido actuado, no se aplicó igual para todos. Algunos tardaron semanas en saberlo, y algunos, según sus propios testimonios décadas después, nunca recibieron una explicación del todo clara. Parry también encontró que la ordenada cifra del 65% correspondía solo a esos primeros 40 hombres. En total, Milgram hizo pasar a más de 700 personas por sus 23 variantes, con resultados que iban del 0 al 92,5% de obediencia, un promedio real bastante más bajo que el famoso 65, cercano al 43%. La historia que el mundo entero repitió durante 50 años era real, pero mucho menos simple, y mucho menos prolija, de lo que el propio Milgram la contó. ¿Cambia lo que este experimento significa, saber que el investigador simplificó tanto su hallazgo más famoso? Incluso la idea original de Arendt sigue debatida hoy. La historiadora alemana Patricia Steinert, en su libro Eichmann antes de Jerusalén de 2011, argumentó con documentos propios de Eichmann que este no era, en realidad, el burócrata gris y sin ideología que Arendt había descrito, sino alguien plenamente convencido de su causa. Los historiadores todavía no se ponen de acuerdo del todo. Pero eso no cambia lo que Milgram sí logró demostrar: con números concretos y verificables, la obediencia destructiva no necesita odio. Alcanza con una estructura de autoridad lo bastante convincente. El escándalo ético del experimento, sumado a estas revelaciones posteriores, ayudó a cambiar para siempre las reglas de la investigación con seres humanos. Hoy, ningún comité de ética aprobaría un estudio así sin consentimiento informado real, y sin una sesión de contención psicológica obligatoria después de cada sesión. En 2009, el psicólogo Jared Berger repitió una versión mucho más breve y cuidada del experimento, deteniéndola en el punto exacto donde Wallace pedía salir por primera vez. Encontró niveles de obediencia casi idénticos a los de 1961, la gente de hoy, en promedio, no es tan distinta a la de entonces. Si te interesó esta historia sobre lo lejos que puede llegar la obediencia cuando alguien con autoridad te lo pide, David Rammer, que ya tenés en el canal, te va a interesar todavía más. Es el caso real de un médico que decidió, en secreto, cambiar el destino de un bebé para sostener su propia teoría. ¿Vos crees que hoy, en tu trabajo o en tu vida diaria, obedecerías una orden que sabes que está mal, si viene de la persona correcta? Contámelo en los comentarios, de verdad quiero leer tu respuesta. Y si te interesa entender la mente humana a través de casos reales que cambiaron la ciencia para siempre, suscríbete a Mente Invisible. Cada semana hay un caso nuevo esperándote acá.